¿Cuál es la esencia de tu vida? ¿Quién o qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué hace que tu vida merezca la pena? Un padre me dijo un día que su hija es todo lo que le importa a él. Dijo que ella es lo único que tiene valor para él. Y lo dijo con lágrimas, observando a su hija que estaba ahí jugando. Y dijo que él fracasó en prácticamente todo lo que hizo en la vida. Él estaba con drogas y todo. Y dijo que toda su vida realmente era un fracaso. Que todo lo que empezó acabó mal. Y que no había nada en su vida que realmente que sea bonito, a menos su hija. Así que verla sonreír es lo que le llena de gozo más que cualquier otra cosa, y él dijo que ya prácticamente se dedica a su hija. Es lo que más le importaba. Para otro, igual es su club de fútbol favorito. No hay pocos que dirían que el Barça o el Madrid es su vida. Y de hecho, un hermano me dijo hoy por la mañana que es de Barça, que incluso oraba para que ganase el Barça, ¿no? Dijo que ya no lo hace, pero que había un tiempo donde sí, oraba para que el Barça ganase. Bueno, yo también tenía un tiempo donde estaba muy aficionado y cuando mi equipo ganaba, estaba bien. Da igual, cualquier circunstancia me daba igual. Mi equipo ganó, así que yo estaba bien toda la semana. Sin embargo, cuando perdieron, toda la semana fatal. Y eso muestra algo de lo que pasa, ¿no? Que tiene importancia. Ya no, ya ni me entero. Si ganan o pierden, casi ya me da igual. A veces lo veo, pero bueno, no me afecta más. El otro día vimos un documental donde uno dijo con lágrimas que el circo era su vida y que ahora solo le quedan recuerdos. Pero con el cierre del circo prácticamente acabó su vida. Que eso era su vida y ya lo que vive ahora ya no es vida, ya no siente, ya no merece la pena, ¿no? Los hay que cuando pierden su trabajo por el cual vivían, igual se dedicaban con todos sus esfuerzos para este trabajo, hicieron carrera, llegaban a un puesto alto y pierden su trabajo y lo que hacen, aunque tienen familia y todo, cometen suicidio. Los hay. ¿Por qué? Porque ese trabajo, ese puesto era su vida, ¿no? Y cuando acabó, ya acabó su vida. Así que te quiero preguntar otra vez, ¿quién o qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué hace que tu vida merezca la pena? El título del sermón ya nos da la única respuesta correcta. El otro día pregunté a mi mujer y me dio justo esa respuesta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y ella me dijo, la Biblia y Cristo. Si no tuviese eso, no podría vivir. Y dije, bueno, esa es la respuesta correcta. Y de hecho es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Pero si no tienes a Cristo, todo lo que tienes no vale para nada. De hecho, no hay nada que podemos llevarnos cuando acaba la vida aquí, menos a Cristo. Aparte de Cristo, no hay nada ni nadie por el cual merece la pena vivir. Pero si uno tiene a Cristo, entonces tiene la vida. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay vida. Es el único por el cual podemos tener la vida para toda una eternidad. Y como lo afirma el apóstol Juan en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro e imposible. Ahí habla sobre la vida eterna, pero es esa vida eterna que también nos da vida ya, aquí, ¿no? Pero aunque empezamos con el versículo en 1 Juan,
No seguimos ahí, sino seguimos, efectivamente, como lo mencionó Dan, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a ver hoy los versículos 18b, bueno, de hecho, la última palabra ahí, hasta el 26. En el sermón de hoy veremos dos deseos vitales de un creyente que glorifican a Cristo. Y el primer deseo es: Cristo, sé exaltado en mí. Leemos el versículo 18 hasta el 21. Dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Paramos aquí. En el último sermón vimos que Pablo se regocijó. Se regocijó porque aunque las circunstancias no parecían ser los más favorables para la extensión del Evangelio, debido al encarcelamiento del mismo apóstol, la proclamación del Evangelio incluso abundó. Y aunque no todos los que se animaron por proclamar a Cristo debido a que Pablo esté encarcelado, entonces no todos lo hicieron con los mejores motivos, para no decir que algunos incluso lo hicieron por envidia y rivalidad en contra del apóstol, Pablo estaba contento porque lo que más le importaba fue que Cristo sea proclamado. Incluso si eso significaría que las penalidades para el apóstol igual aumentarían, pero no le importaba. Él estaba dispuesto a sufrir aún más si eso significa que Cristo sea aún más proclamado. ¿Por qué? Porque su vida era Cristo. No le importaba el daño que le querían hacer. Él estaba dispuesto a pagar cualquier precio mientras que Cristo sea exaltado. Y es justo lo que vemos en ese primer pasaje aquí, en los versículos 18b a 21, ese deseo ejemplar de Pablo que Cristo sea exaltado en él. Un deseo que ojalá todos los que somos suyos tenemos. ¿Puedes decir tú eso? Que tu mayor deseo es que Cristo sea exaltado en ti. Que el Señor use su palabra para provocar justo ese deseo en cada uno de nosotros, de sus hijos aquí sentados. Cristo, sé exaltado en mí. Entramos ahora en el texto. Empieza con sí, y me regocijaré. Sabemos que como están divididos los versículos, eso no está inspirado. Entonces ahí a veces puede ser un poco confuso, pero el pasaje de hecho empieza ahí con sí, y me regocijaré. Combina lo anterior. Pablo habla de lo que se regocija por la proclamación del Evangelio. Y ahora dice, y me regocijaré, ya es la misma palabra como regocijo, pero en modo futuro. Ya no habla sobre el regocijo actual que sentía, sino por algo por lo cual se va a regocijar en el futuro. Dice, me regocijaré. ¿Y por qué? ¿Por qué se regocijará? Porque sabe que las oraciones de los filipenses y la suministración, es decir, la ayuda del Espíritu Santo, le servirán para ser librado. Y aquí entramos ya en uno de los debates principales en ese texto. ¿A qué se refiere con liberación? La palabra que Pablo usa aquí se usa tanto para la salvación espiritual, y de hecho se usa más en ese sentido, refiriéndose a la salvación, pero también a ser liberado de una situación o circunstancia específica.
Y aquí en el versículo 19, lo más probable es que Pablo se refiera a su liberación de su encarcelamiento por las siguientes dos razones. La primera, el apóstol afirma aquí que esto resultará en su liberación, es decir, vuestras oraciones y la suministración del Espíritu, si se hubiese referido a su propia salvación espiritual. No tendría mucho sentido decir que esa se realizaría por medio de las oraciones de los filipenses, porque sabemos que Pablo ya era salvo. Entonces, que los filipenses orasen por su salvación no tendría mucho sentido, lo tenía ya asegurado. Las oraciones de los filipenses no contribuyeron para su salvación eterna, y es mucho más probable que los filipenses hayan orado por su liberación de la cárcel que por su salvación, algo que eso ya lo tenía. Y la segunda razón, como lo indica en varios versículos a lo largo de la carta, Pablo contaba con ser liberado de la prisión e incluso ver a los filipenses otra vez para poder servirles de manera presencial. Y eso lo veremos en el mismo párrafo, en los versículos 24 a 26, dice: y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y además lo dice claramente en el capítulo 2, el versículo 24, ahí dice: y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Ahí habla de que manda de vuelta a Epafrodito y que también quiere enviar a Timoteo, y dice: y confío en el Señor que yo mismo también iré pronto. Estaba encarcelado, estaba en Roma, pero tenía esa convicción personal, ¿no? Esa certeza que Pablo tenía de su posible liberación. Y otra visita a los filipenses era más bien una convicción personal que una revelación por parte de Dios. Lo más probable es que al final no haya sido librado. No encontramos nada en la palabra que indicaría que ha podido volver a ver a los filipenses, sino lo más probable es que fuese ejecutado en Roma, como lo indica en 2 Timoteo, que su muerte será pronto, ¿no? Pablo dice aquí que dicha liberación se realizará por medio de las oraciones de sus hermanos filipenses y la suministración del Espíritu Santo. Pablo valoraba tanto la ayuda humana como la ayuda divina, aunque con sus oraciones los filipenses también acudieron a la ayuda divina. No mandaron un equipo de rescate para librar a Pablo, un A-team, para librarle de la cárcel, sino estaban orando, ¿no? Confiando, mostrando también su confianza en el Señor. Le pidieron a Dios que le libre al apóstol de la prisión. Y con suministración del Espíritu se refiere a la ayuda por parte del Espíritu. Sabiendo que el Espíritu ayuda de muchas maneras, la pregunta ahora es: ¿a qué ayuda se refiere Pablo aquí? Y lo más probable es que se refiere a lo mismo, es decir, a la intercesión por parte del Espíritu, las oraciones de los filipenses y la intercesión, la oración, si se quiere decir, por parte del Espíritu. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como Pablo mismo les enseña a sus hermanos en Roma, en la carta a los Romanos 8:26, donde afirma que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo sabía que tanto la oración de los filipenses como la ayuda por parte del Espíritu no son en vano, sino estaba convencido de que resultará en su liberación. Por el versículo 20 que observamos ahora, es probable que Pablo haya pensado que su liberación contribuiría a su buen testimonio, es decir, que confirmaría que no haya hecho nada malo y que no tendría que avergonzarse de nada. Porque lo que más le preocupaba no era si fuese ejecutado o no,
porque él de hecho no tenía miedo a morir. Lo que más le preocupaba era que Cristo sea glorificado en y por medio de él. Así que no quería hacer nada, ni ser acusado de nada que podría traerle vergüenza delante del Señor. Tal como lo afirma aquí en el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo dice aquí que tiene el anhelo y la esperanza de que no será avergonzado en nada. ¿A qué se refiere? No se preocupaba por su propia imagen. No dice, no quiero ser avergonzado delante de los demás. No. Ni siquiera le molestaba que la gente quería hacerle daño con su proclamación del Evangelio. El gozo por el hecho de que ha aumentado la proclamación del Evangelio superaba por mucho su preocupación por lo que le pasaba a él. No estaba preocupado por sí mismo y no le importaba lo que la gente piense sobre él. Pero sí le importaba su testimonio por Cristo, a causa de Cristo, y lo que piensa Dios sobre su siervo. El anhelo de Pablo, es decir, su profundo deseo, su anhelo intenso y a la vez su esperanza, era que en nada será avergonzado ni delante de Dios, ni delante de César, ni el mundo, ni ante la iglesia. Él sabía que su encarcelamiento no fue debido a nada malo que haya hecho, sino solo por haber proclamado la verdad del Evangelio. Así que no tenía por sentirse avergonzado, ¿no? Y fue eso lo que anhelaba. No quería ser avergonzado por nada, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Su deseo y su anhelo fue que Cristo sea exaltado en él, o por vida o por muerte. Aunque contaba con ello, tampoco lo sabía al 100% si lograría su libertad o si su encarcelamiento termine en el martirio por causa de su fe. Pero de lo que sí estaba absolutamente seguro era que su profundo deseo era que de una u otra forma Cristo fuera exaltado en su cuerpo. Y esta era su expectativa y esperanza. Como dice un comentarista, a Pablo no le preocupaba en lo más mínimo lo que pudiera suceder con él, sino cuál sería el testimonio que dejaría para su Señor. La libertad le permitiría continuar con la predicación de Cristo, pero el martirio también sería un impulso para la causa del Hijo de Dios. Dicho de otra manera, sabéis, queridos hermanos, que lo que más anhelo es que no sea avergonzado delante de nadie por mi testimonio, sino que más bien Cristo sea glorificado, ya sea por cómo vivo o por cómo muero. Lo único que busco es que Cristo sea glorificado en mí. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol aquí a sus hermanos. Y de ese modo sirve como ejemplo a ellos que, mira, mi profundo deseo es que Cristo sea exaltado. Eso es lo que más deseo, con toda mi alma. Y como veremos a continuación, es lo que también desea para ellos, que sea ese mismo deseo también el suyo, ¿no? Pablo pudo tener ese anhelo porque ha entendido en lo que consiste la vida, lo que es el fin de la vida como cristiano, lo que es la esencia de la vida cristiana. Y se resume en una sola palabra, o sea, en un solo nombre: Cristo. Así de sencillo. Se trata solo de Él. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros. Ni de tu hijo, ni de tu pareja, ni de tu trabajo, ni tampoco de tu equipo.
No estamos aquí para buscar nuestra propia gloria o la de cualquier otra persona o cosa. No estamos aquí para impresionar a nadie. Se trata de Cristo. Estamos aquí para exaltarle a Él. Ya aquí y después para toda una eternidad. Al fin y al cabo, no se trata de lo que la gente piensa sobre ti, sino lo que piensa de Cristo a causa de ti. ¿Trae mi testimonio gloria para Cristo? ¿Mi testimonio me da libertad de hablarle a la gente de Cristo? ¿O más bien lo impide? Si no sientes libertad a hablar a una persona, ya sea un familiar, un vecino, un compañero de trabajo o de estudios, si no sientes la libertad de hablarle de Cristo por algo que Él sabe de ti o por tu comportamiento que ha visto, bueno, ya sabes qué hacer, ¿no? Arrepentirte de ese pecado y ocuparte que tengas un buen testimonio, no por tu propia imagen, sino a causa de Cristo y la proclamación de Cristo. Es muy difícil dejar de pensar siempre en uno mismo y en lugar de ello pensar en Cristo. Y cómo lo que pienso, hablo y hago afecta el testimonio para Él. A Pablo ya no le costaba tanto. ¿Por qué? Porque fue un cristiano maduro, ya ha aprendido que no se trata de Él. Como lo expresa aquí en el versículo 21, ya ha entendido que, pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo uno puede decir eso? Bueno, Pablo ya no valoraba su vida. Ni siquiera la muerte le asustó. Lo único que le importaba fue Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo, la vida es Cristo. Mi vida consiste en Cristo. No en mí, no en nadie más, sino solo en Él. Yo quiero vivir para Él. Todo lo que hago, todo lo que pienso, que sea de honor y gloria para Él, que sea Él exaltado en y por medio de mí. Eso fue su anhelo, su deseo, lo que le motivaba todos los días. El propósito principal de su vida era glorificar a Cristo. Él era la esencia de su vida, lo más importante. Cristo era el que le daba sentido a la vida de Pablo. Él solo quería glorificarle a Él, ya sea por vida o por muerte. Y como Pablo sabía que incluso con su posible martirio le traería gloria a Cristo, pues entonces ni siquiera le importaba morir por Él. De hecho, incluso lo vio como ganancia. ¿Cómo uno puede ver como ganancia un hecho que te quita todo? Porque en la muerte estamos todos igual, ¿no? Bueno, de manera material. Es decir, el rico y el pobre, pues están ahí. ¿Cómo uno puede ver ese suceso que te quita todo derecho? Un muerte ya no tiene derechos, ¿no? Todos los derechos, todas tus posesiones como ganancia. Lo puede ver como ganancia porque nada de lo que tiene en la vida terrenal le importaba nada, sino solo Cristo. Y con la muerte, eso significa que instantáneamente va a estar con el único que le da sentido a su vida, Cristo. Su muerte implicaría estar inmediatamente con el que más amaba, Cristo. Pablo no se aferró a la vida terrenal. No temía ni siquiera la propia muerte porque no tenía nada que perder si muere, sino solo saldría ganando, ya sea por vida o por muerte. Como Cristo es su vida y va a estar con Él por toda una vida después de la muerte física, pues no tenía nada que perder. Es fácil, ¿no? Sencillo, pero a la vez muy, muy profundo. Es muy común afirmar que uno ama tanto a su cónyuge o su hijo que incluso sea dispuesto
a morir por él o ella. Igual lo dijiste tú en un momento. A tal afirmación uno contesta con razón, ya. ¿Estás dispuesto a morir por tu cónyuge o hijo, pero estás también dispuesto a vivir por él o ella? Bueno, es una buena pregunta. Lo mismo deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. No cuesta nada afirmar que uno estaría dispuesto a morir por Cristo si viene el momento. Afirmar eso no cuesta. Pero lo que sí cuesta es vivir por Él, día tras día. Y es ahí donde se ve el verdadero amor hacia nuestro Salvador y Señor. No es algo puntual, es algo continuo. ¿Cuánto amas a Cristo? La pregunta de la aplicación. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Puedes decir que tu anhelo más grande es que Cristo sea glorificado en ti? ¿Es Cristo exaltado en tu día a día? Tengo que confesar que a menudo, lamentablemente, no es el caso en mi vida. A menudo me encuentro peleando por mi propio reino, por mis propios deseos, por mi propia voluntad. Y es donde estamos llamados a arrepentirnos y recordarnos de que no se trata de nosotros, se trata de Él. Yo he muerto a mí mismo, ya vivo para Cristo. Eso es una realidad, de la cual me tengo que predicar a mí mismo todos los días. Pero igual estás aquí sentado y no tienes a Cristo como tu Salvador y Señor. De hecho, sé de varios que están aquí sentados que realmente no son hijos de Dios. Igual creciste en un ámbito religioso y sigues incluso alguna tradición cristiana, pero tu religión está vacía, porque realmente nunca te has arrepentido delante de Cristo y no crees en Él como tu Salvador y Señor. Si es tu caso, pues te pido, te ruego, que te arrepientes de tus pecados y que te arrodilles ante la cruz. La cruz donde Cristo murió. Pero no por sus pecados, sino por las nuestras. Fue crucificado y murió en la cruz a causa de tu pecado. Él ocupaba el lugar de cada uno de nosotros. Y lo hizo para que nosotros tengamos paz para con Dios. Para que tengamos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. ¿Cómo? Porque no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, venciendo de esa manera el pecado y la muerte, para que cada uno que crea en Él tenga vida eterna. Que sea hoy el día en que tú también obtengas la salvación eterna, para que Cristo sea glorificado en ti. No busques más el sentido de la vida en trabajo, personas, lo que sea. Pon ahí en el vacío lo que quieres poner. Solo Cristo es el por el cual merece la pena vivir y el único que da vida para toda una eternidad. Ya y para toda una eternidad. No te engañes. Ven a Cristo. En el texto de hoy vemos dos deseos vitales de un creyente que glorifican a Cristo. Vimos el primero, ese deseo que Cristo sea exaltado en mí. Y ahora en los versículos 22 a 26 vemos el segundo. Cristo sea exaltado en otros o en los demás. Vamos a leer los versículos 22 a 26. Dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros.
como veremos en ese pasaje, el enfoque ya no está en Pablo mismo, es decir, en su deseo de glorificarle a Cristo con su propia vida, es decir, que Cristo sea glorificado en él, sino se extiende a un deseo de que Cristo sea glorificado también en sus hermanos. Dice, pero si él viviera en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pablo no tenía duda ninguna de que no haya mejor cosa que estar con Cristo. Eso lo tenía claro. Sin embargo, había una razón de quedarse más que sí tenía mucho peso. Por un lado, ve a Cristo y estar con Él, lo cual anhelaba más que cualquier cosa, pero por el otro lado, mira y estaba ahí la oportunidad de servirle más a Cristo y de esa manera ser útil para que Cristo sea aún más exaltado y glorificado en sus hermanos. Esos dos imágenes tiene enfrente, ¿no? Y de ahí, bueno, estar con Cristo, bueno, ya he elegido, pero después mira y dice, mira, pero si me quedo más, es más necesario a causa de vosotros para serviros a vosotros, ¿no? Y dice, pues de ambos lados me siento apremiado. Pablo ve esos dos lados, esas dos imágenes, esas dos visiones, ¿no? Y está ahí evaluando. Lo uno, estar con Cristo ya, lo cual le atrae mucho. Y después ve al otro lado y ve a sus queridos hermanos, a quienes les puede solo servir si se queda un tiempo más aquí en la tierra. Y viendo los dos lados se siente apremiado, lo que también se puede traducir como estar dividido entre las dos cosas, o como lo traduce la Reina Valera 60, estoy puesto en estrecho. A continuación explica por qué se siente tan apremiado, tan puesto en estrecho, tan dividido entre lo uno y lo otro, empezando con un lado. Dice, primero, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Eso ya lo deja claro. Como le ama tanto a Cristo, no desea nada más que estar con Él ya. No esperar ni un segundo más. Y reconoce que, sea lo que sea, lo puede ofrecer el mundo, estar con Cristo es mucho mejor que ganarse todo lo que el mundo ofrece. Pablo tiene ese profundo deseo, ese anhelo de acabar su carrera y disfrutar de la presencia de su amado Salvador y Señor. Y eso no tiene nada que ver con los que quieren suicidarse, no podemos confundirnos aquí. Porque los que quieren acabar con su vida y cometer suicidio, normalmente lo quieren hacer porque ya no quieren vivir más, porque ya no aguantan vivir más, ¿no? Porque están cansados, hartos de vivir. Pero como sabemos, la solución nunca está en el suicidio, lo cual empeorará la cosa, sino solo en Cristo. Pero el caso de Pablo aquí no tiene nada que ver con alguien que quiere suicidarse, que, bueno, quiero morirme ya. No lo dice en ese sentido, para nada. Pablo no quiere morir porque es harto de la vida y no quiere vivir más. De hecho, como veremos a continuación, tiene una razón muy buena para seguir viviendo. Pablo no deseaba la muerte para poder escapar de su vida en la tierra, de sus responsabilidades y de sus sufrimientos. De hecho, como lo veremos en el siguiente sermón, Pablo ve el sufrir por Cristo como un privilegio. Entonces, ni siquiera el sufrimiento era una razón para él que acabe su vida. Lo vio como algo bueno sufrir por Cristo. Así que lo único que le hace estar dispuesto a morir es ese deseo y anhelo profundo de poder estar ya con Cristo. Y para poder estar ya con Cristo, pues hace falta morir. Entonces estaba dispuesto más bien a pagar ese precio, pero solo por lo que venía después, por esa esperanza, ¿no? Para estar ya con su Señor. A Pablo le gustó su vida, para decirlo así. Desde luego no fue una vida fácil y sin estrés, no, tenía mucho estrés.
pero por medio de Cristo pudo afrontar todos los problemas y crecer en su semejanza a su Señor. Pablo no vio la muerte como la solución de sus problemas terrenales, sino más bien como el entrar inmediatamente en la presencia de Cristo. Y ese pensamiento, esa visión de estar ya con Cristo, era algo que le atraía mucho. Dice, eso es mucho mejor. Estar con Cristo no solo es mucho mejor, sino es lo mejor. Mucho mejor traduce un giro del comparativo en griego que expresa el mayor adjetivo superlativo posible. Es decir, con las herramientas de la lengua griega que Pablo tenía, no podría expresarlo de otra manera para dejar claro que no existe nada más mejor que la presencia de Cristo. Y de esa manera lo ha expresado. Fue lo que la lengua le permitió. Es lo supremo, lo que supera todo. Lo único que no puede ser superado por nada ni nadie. La presencia de Cristo es lo mejor y lo que debería ser el deseo y el anhelo más profundo de cada uno de nosotros. Que no amemos a nadie ni nada más que a Cristo y que deseamos nada más que su cercanía. Así que a Pablo no quedaba duda ninguna de lo que sería lo mejor para él. Pero, como dice aquí, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sin dejar lugar a duda lo que sería lo mejor para sí mismo, mira ahora a sus queridos hermanos y reconoce que quedarse por más tiempo aquí es más necesario. Le es necesario, casi indispensable, continuar en la carne, es decir, no partir y estar con Cristo ya, sino quedarse en la tierra, pero no por un deseo egoísta. Pablo no está comparando el estar ya con Cristo con disfrutar de su jubilación en un yate, unos cócteles y una vista maravillosa al mar. No dice, bueno, estaba trabajando toda mi vida y ya estoy a punto de jubilarme y mira, me ofrecieron ese viaje. Bueno, deseo mucho estar con Cristo ya, pero bueno, ese viaje al Caribe por 3 semanas, eso sí, me gustaría tomarlo antes y después ya estar con Cristo. No tenía en vista nada así de ese sentido. Si fuese eso la elección, diré, no, ya con Cristo. El viaje a Caribe, el crucero ya no me importa. No es que está ya cansado de todo el trabajo que haya realizado y desea simplemente descansar y disfrutar de lo que la vida ofrece. No, eso no está ahí al otro lado lo que le está apremiando. Lo que le está apremiando no tenía nada que ver con él mismo, de hecho. No estaba pensando en sí mismo, sino más bien en sus queridos hermanos. Les amaba tanto que tenía bien presente su necesidad y su responsabilidad para con ellos. Como describe John MacArthur la situación de Pablo, aunque sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias, no consideraba esa responsabilidad como una carga que debiera aligerarse, sino una oportunidad gozosa de servir al Señor a través del servicio a los hermanos. Y fue eso lo que le llevó a decir, quiero estar con Cristo ya, pero a causa de vosotros, queridos hermanos, me es más necesario quedarme más tiempo aquí. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Aunque seguía con ese deseo profundo de estar ya con Cristo, en ese momento tenía la convicción de que todavía no sea el momento, todavía no ha llegado el momento. De que le toca quedarse en ese lado, en la tierra, a seguir lo que estaba haciendo. Servir a sus hermanos para que Cristo sea glorificado y exaltado en ellos. Pablo estaba convencido de que permanecerá y continuará con todos sus queridos hermanos filipenses
para su progreso y gozo en la fe. Gracias a Epafrodito, el apóstol estaba bien informado de las necesidades espirituales de sus hermanos filipenses, y aunque trata algunos de ellos en esa misma carta, sabía a la vez que necesitan ser ministrados y guiados por un pastor, por uno que ama a Cristo y conoce bien la palabra. Por ello también les quería enviar a Timoteo. Les envió junto con esa carta a Epafrodito de vuelta y quería visitarles él mismo. ¿Por qué? Porque les amaba, sabía de la necesidad de que necesiten unos líderes que les apuntan a Cristo para que Cristo sea exaltado en ellos. Pablo quería participar en su progreso y gozo en la fe. Quería verles crecer en su santificación, en su amor por Cristo. Quería ser usado como una herramienta útil en las manos de Dios para el bienestar espiritual de sus hermanos. Quería alimentarles con sana doctrina para que crezcan y maduren. ¿Para qué? Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Como ya mencionado, Pablo tenía una convicción personal de que va a volver a ver a sus queridos hermanos filipenses para poder servirles en carne y hueso. La manera como es traducido aquí, el versículo puede ser un poco confuso. En el texto griego, la frase "en Cristo Jesús" antecede la expresión "por mí", y la idea aquí es para que vuestra confianza abunde en Jesucristo, ya que Él se manifiesta en mí. Lo que Pablo dice aquí en el versículo 26 es que el fin de su deseo de ministrarles en persona es que su profunda satisfacción en Cristo Jesús abunde por medio de Pablo, que él sea la herramienta, ¿no? Para que abunde la satisfacción en Cristo. Dicho de otra manera, quiero serviros para que vuestra profunda satisfacción en Cristo Jesús abunde por medio de mi ejemplo y servicio a vosotros. Pablo quería ser la herramienta usada para que Cristo sea exaltado y glorificado en sus hermanos. Quería que su visita y ministerio a ellos cause en ellos una profunda satisfacción en Cristo. Quería participar en su progreso y gozo en la fe. Aunque deseaba más que cualquier cosa estar ya con Cristo, estaba contento en quedarse más en la tierra y dispuesto a sufrir más calamidades para que Cristo sea exaltado y glorificado aún más en la vida de sus hermanos. Pablo parece aquí a un padre o a una madre que ama tanto a Cristo que no desea nada más que estar ya con Él, pero que ve a sus queridos hijos pequeños que todavía con necesidades, ¿no? Que andan con necesidades. Y cómo les ama tanto a sus hijos y a la vez ve su responsabilidad para con ellos, se siente apremiado. Quiero estar con Cristo ya, pero amo a mis hijos y veo la necesidad de quedarme más aquí por mis hijos, pues sé que me tocará quedarme más tiempo, pero no por mí mismo, sino por amor a ellos. Y parece un poco así Pablo aquí, que les tiene tanto amor a sus queridos hermanos y quiere ver a Cristo exaltado en ellos. Sí, bueno, por eso me es necesario quedarme aquí. ¿Cómo aplicamos esos versículos? ¿Amas tú tanto a tu hermano, a tu hermana? ¿Ves la necesidad que tienen? ¿Cómo puedes aplicar ese punto? De manera muy práctica, puedes empezar con orar por ellos. Apunta los nombres de tus hermanos y empieza a orar por ellos, por cada uno de ellos. A lo largo de la semana, podrías empezar a orar por 2 o 3 hermanos por día
Y para que sepas cómo orar por ellos, acércate después del culto a uno de ellos y pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti, hermano, hermana? Sé que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo. Es siempre mucho ánimo cuando reciba un WhatsApp con la pregunta de uno de vosotros, ¿cómo puedo orar por ti, hermano? Y lo recibo semanalmente por diferentes personas aquí. Y es siempre de mucho gozo saber que ahí está el hermano pensando cómo puede ser usado para mi bien espiritual. ¿Qué puede hacer él para que Cristo sea más exaltado en mí? ¿No? Y esa preocupación por la vida espiritual del hermano es lo que nos muestra Pablo aquí y que también deberíamos tener. Necesitamos tener esos dos deseos, que Cristo sea exaltado en mí, pero que también que sea exaltado en mis hermanos. Que consiste nuestra vida en eso, ¿no? Y una cosa por la que siempre puedes orar, que Cristo sea exaltado en tu hermano, en tu hermana. En el texto de hoy vimos dos deseos vitales de un creyente que glorifican a Cristo. El primer deseo es que Cristo sea exaltado en mí y el segundo, que Cristo sea exaltado en otros. Hermanos, que crezcamos cada uno de nosotros en ambos deseos, para que Cristo sea exaltado aún más en cada uno de nosotros. Oramos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el texto que acabamos de ver, gracias por la muestra del mejor deseo que podemos tener, es decir, estar ya contigo. Eso es lo que deberíamos tener cada uno de nosotros como mayor deseo, estar ya contigo, y que lo único que nos frene sea el servir a los demás, empezando en nuestra propia familia y extendiéndolo a los hermanos de la iglesia y después a los hermanos fuera de la iglesia, pero también a los que todavía no te conocen, a proclamarles el Evangelio para que te conozcan, para que se arrepientan, para que tengan vida eterna y para que seas exaltado también en ellos. Cristo, te pido que nos ayudes a crecer en ese anhelo, ese deseo de que tú seas exaltado en nosotros y en los demás. Por favor, Señor, ayúdanos en ello. Somos débiles en la carne, pero sabemos que tú estás intercediendo por nosotros, que el Espíritu está intercediendo por nosotros y que tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que te da honra a ti. Gracias, Cristo, por ser nuestra vida, por darnos la vida y por tener esa esperanza que vamos a estar contigo por toda una eternidad, los que somos tuyos. Por favor, Señor, obra en cada uno de nosotros para salvación y santificación, para que tú seas exaltado. Eso pedimos en tu nombre. Amén.